Mi abuelo tenía una regla que nadie discutía. Si alguna noche escuchábamos a alguien llamando desde el corral, nadie debía salir ni responder, tampoco mirar por la ventana, ni siquiera preguntar quién era, solo quedarse quieto, esperar a que amaneciera. Cuando éramos niños, mis primos y yo nos burlábamos de eso. Pensábamos que era otra de esas supersticiones viejas que la gente del campo repite porque sí. Pero mi abuelo jamás lo decía en tono de juego, siempre lo decía en serio, con la mandíbula apretada, mirando siempre hacia atrás de la casa, donde empezaba el monte. Luego añadía algo que daba más miedo que la regla misma. Hay cosas allá afuera, nos decía, que aprenden rápido. Nunca explicaba más, y si uno insistía, solo se levantaba y evitaba el tema. Yo crecí creyendo que eran cuentos para asustar niños, hasta la noche en que la escuché. Desde entonces entendí por qué mi abuelo nunca quiso explicar nada. Yo tenía 16 años, vivíamos en una finca apartada, lejos del pueblo, donde el camino de tierra se volvía barro después que llovía. La casa era de madera vieja, levantada sobre pilotes bajos, con techo de zinc que sonaba muy fuerte cuando el agua caía. Al frente había un patio, a un lado el gallinero, atrás el corral de las vacas y más allá del corral, monte cerrado. Un monte espeso, oscuro, lleno de árboles torcidos, donde de día entraba muy poca luz y de noche parecía tragarse todo. Mis padres salieron esa noche al pueblo por una reunión que tenían en la cooperativa. Dijeron que volverían tarde y allí solo quedamos mi abuelo y yo. Merendamos con queso fresco, arroz y café bien pasado. Él casi no habló durante la comida, pero varias veces lo vi mirar de forma insistente hacia la ventana de la cocina. Yo pensé que también esperaba a mis padres. Después de recoger los platos de la mesa me dijo: hoy cierra bien las puertas. Yo siempre las cierro, pero hoy mejor. Yo no pregunté nada. A las 9 de la noche el campo ya estaba todo oscuro, negro. No había luna, solo una oscuridad espesa, que empezaba donde terminaba la luz del foco del patio. Me acosté en el cuarto tratando de distraerme un poco. Afuera no se escuchaba casi nada. Y eso, la verdad, me inquietó, porque en el campo siempre suena algo. Grillos, ranas, algún perro que ladra lejano. El viento rozando las hojas, pero esa noche parecía que todo se había callado al mismo tiempo. Cerca de las 11, escuché a mi abuelo levantarse. Lo oí caminar por la sala. Luego movió una silla. Me asomé. La había puesto en la entrada de la puerta principal, además de la tranca. Abuelo, ¿y para qué tanto?, le pregunté. Él no me respondió. Solo siguió escuchando, como si esperara algo. No sé a qué hora me quedé dormido, pero de pronto me desperté de golpe, porque escuché una voz lejana. Se sentía arrastrada por la noche. ¡Ayúdenme! Me levanté rápidamente de la cama. Pensé que estaba soñando. Luego volvió a escucharse. ¡Por favor! Esa voz venía de atrás del corral. Sentí que me invadió un frío helado. Esa voz era como la de una mujer, débil. Se escuchaba como alguien lastimado. Abrí la puerta del cuarto y vi a mi abuelo despierto en la sala, sentado en una mecedora. Tenía un machete entre las piernas, como si llevara horas y horas esperándolo. ¿Escuchó eso, abuelo?, eso le dije. Él asintió sin hablarme. La voz volvió a sonar más clara. Hay alguien allí. Fui hacia la puerta. Él se levantó tan rápido que hasta me asustó. Me agarró del brazo con una fuerza que no sabía yo que él todavía tenía. Ni se te ocurra, me dijo. Pero puede ser alguien herido, abuelo. No hay nadie herido. La forma en que me lo dijo me llenó de frío. La mujer seguía llamando, cada vez más desesperada. Me caí, no puedo caminar. Yo dudaba, porque sonaba tan real. Sonaba como una persona de verdad, con dolor, con miedo. Y si es alguien que necesita ayuda, ¿cómo vamos a dejarla allí? Mi abuelo parecía leerme la mente.
Eso es lo que quiere que pienses. ¿Qué cosa? No respondió, solo apagó la luz de la sala. La casa quedó en penumbra. Luego apagó la luz de la cocina. También caminó hacia atrás y apagó el foco del patio. Todo quedó totalmente oscuro. ¡Shh! No haga ruido. Susurró como si alguien adentro estuviera escuchando. La voz dejó de sonar un segundo. Luego se escuchó de nuevo, pero ya no desde el corral. Ahora desde el patio trasero, pero muchísimo más cerca. Señor, ayúdeme. Yo sentí la piel erizarse. No había escuchado pasos, ni puertas abrirse, ni ramas moverse. Solo estaba lejos primero y ahora estaba demasiado cerca. Mi abuelo apretó con fuerza el mango del machete. No mires hacia afuera por la ventana. Yo miré de reojo. No vi nada, solo oscuridad. Entonces algo golpeó con fuerza la pared de madera. Una sola vez. Después, silencio. Luego otro golpe, pero esta vez mucho más arriba, como si algo rodeara la casa tocándola. Tac, tac. Ahora del lado de mi cuarto. Yo ya respiraba rápido. La voz cambió rápidamente de lugar. Ahora estaba por el lado de la cocina. Tengo frío. Luego, sobre la puerta principal. Abra un momento, decía. Después, del lado del gallinero. Solo necesito que me ayude. Era física y humanamente imposible. Nadie se mueve tan rápido de esa manera. Y entonces dijo mi nombre. Claro, directo, como si me conociera. Renan. Sentí el cuerpo helado. ¿Se imaginan ustedes? Mi abuelo simplemente cerró los ojos, como si ya supiera que eso era lo que iba a pasar. No le contestes. Pero ¿cómo sabe mi nombre? Porque escucha. ¿Desde cuándo? Abrió los ojos y mi abuelo me miró por primera vez en toda la noche. Yo nunca olvidaré esa mirada. Y entonces me dijo, desde hace años. Los perros del vecino más cercano comenzaron a aullar, desesperados pero lejísimo, uno tras otro como avisándose algo, como haciendo posta. La mujer volvió a hablar, pero esta vez su tono cambió. Ya no sonaba herida, sonaba molesta. Renan, abre. Los golpes empezaron de nuevo, pero en la puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! La silla vibró con esa fuerza. Yo di un salto hacia atrás. Mi abuelo ni se movió. Solo empezó a rezar entre dientes y los golpes siguieron. Pa, pa, pa. Luego una extraña risa, pero no de mujer, no era humana. Era una risa quebrada, como varias voces, riéndose al mismo tiempo. En ese momento sentí ganas de correr. Sí, pero ¿correr a dónde? La voz habló de nuevo. Y ahora era la de mi madre. Exactamente la de mi madre. Mijo, ábrame, soy yo. Inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrima, pero también del susto. Esa voz era perfecta. Luego cambió a la voz de mi padre. Abre la puerta, muchacho. Luego volvió a cambiar. Escuché ahora mi propia voz, hablando desde afuera. Abuelo, abra la puerta que soy yo. Me quedé sin aliento. Mi abuelo empezó a llorar, no fuerte. Lloraba en silencio mientras rezaba. No le escuches, no escuches, no le pongas atención. En ese instante algo saltó al techo. Lo supimos por ese golpe en el zinc. ¡Clan! Luego pasos lentos, pero pesados, caminando justo encima de nosotros, de un lado para otro, arrastrando algo como cadenas. Crujía como si soportara demasiado peso. Pero al mismo tiempo, afuera, la voz seguía sonando alrededor de la casa. Eso significaba una sola cosa. No estaba sola. Yo quería gritar. Mi abuelo me tapó la boca con su mano. Luego, los pasos dejaron de escucharse, justo sobre la sala, y una voz cayó desde arriba, pero se escuchaba pegada al zinc. Ya casi entro. Yo no sé cuánto duró eso. Tal vez minutos, horas, no sé. El tiempo no se veía, no se sentía pasar.
Hubo golpes en la ventana, arañazos en la pared, risas lejos, de pronto cerca. A ratos parecía una mujer, a ratos un niño, a ratos mi padre, incluso a ratos yo mismo. Pero nunca abrimos, nunca respondimos, tampoco nunca miramos directo hacia afuera. Y poco a poco, sin darnos casi cuenta, ese negro de la noche se comenzó a poner gris. El primer canto de un gallo se escuchó a lo lejos y de pronto todo se detuvo. Así de golpe, como si jamás hubiera habido nada. Mi abuelo abrió enseguida, esperó sentado allí en la puerta, hasta que el sol comenzó a entrar por las rendijas. Solo entonces movió la silla, quitó la tranca y salió, y yo detrás de él. El patio estaba vacío, quieto, normal, pero el barro alrededor de la casa estaba lleno de marcas, no huellas humanas, no, ni de animal. Eran marcas profundas, como manos largas apoyadas en la tierra. Solo dos, como si algo hubiera estado parado por horas allí. Las miré bien. Los dedos apuntaban hacia atrás, hacia el monte, como si hubiera mirado a la casa sin darle la espalda al bosque. Ese mismo día mis padres volvieron. Les contamos todo. Mi madre se persignó apenas vio las marcas. Mi padre, en cambio, no dijo nada. Solo buscó algo de gasolina y quemó unas ramas secas detrás del corral. Lo hizo como si siguiera una costumbre vieja. Mi abuelo tampoco dijo nada durante todo el día. Ya de noche, cuando nos quedamos solos, me dijo la verdad. No volvió por ti. Entonces, ¿por quién, abuelo? Tardó mucho en responder y dijo, volvió por mí. Sentí un frío, peor que el de la madrugada. ¿Qué es, abuelo? Su voz salió cansada, algo a lo que alguna vez nosotros le abrimos. Le pregunté quién exactamente. Me miró fijamente con sus ojos húmedos. Tu abuela, justo una noche antes de desaparecer. Mi abuela, según siempre me habían contado, se había ido con otro hombre. Eso decían, eso repetían. Pero entonces entendí que en esa casa todos mentían para poder seguir viviendo. Mi abuelo falleció 2 años después. Nunca más volvió a dormir con la puerta cerrada. Yo me fui del campo apenas pude y no regresé después de mucho tiempo. Hace más o menos 3 meses me escribió un primo que compró una parte de la finca. Construyó una casa nueva, un poco más lejos del viejo corral. Me mandó un audio a las 2 de la madrugada. Solo decía, escucha, y lo puse. Se oía el viento, perros aullando y al final una mujer desde lejos diciendo mi nombre, Renan. Borré el audio, bloqueé ese contacto y no he vuelto a dormir tranquilo desde entonces, porque algunas cosas cuando aprenden tu voz ya no te olvidan. Soy Renan Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.